Hola, hola, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Bautista Renacer. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del momento en que usted mire este video. Qué bueno que nos acompaña a el video número 6. Estamos en la semana 2, el día miércoles. Así que qué bueno ahora verles en la reunión por Zoom. Fue un placer ahí poder eh, compartir, interactuar con cada uno. Así que gracias a Dios por la oportunidad. Así que continuamos con nuestro estudio del libro de Génesis. Así que eh, si usted quiere más información o todavía no se ha inscrito, hablé con el hermano Ronald Laya. Él es el encargado de la escuela bíblica en este formato digital. Así que él le puede dar más información. Tenemos video los lunes, miércoles y viernes y la clase por Zoom de 9 a 9:45 el día domingo. A él le pueden pedir el link también. Bueno, entonces, habían quedado unas preguntas ahí como comentarios o en el aire, y una de las preguntas era esta, la pregunta siempre de repaso de la semana anterior. ¿Qué es la teoría de la brecha? ¿Han escuchado ustedes eso? Bueno, esta teoría ha tenido muchas modificaciones. En, alrededor del año 1800 y algo salió esa teoría para el cristianismo estaba perdiendo adeptos eh, por las nuevas investigaciones, la ciencia estaba avanzando bastante y ahí se tiró una primera idea de esta teoría de la brecha y después más adelante con el tiempo cuando salió descubrimientos de Darwin y todo lo demás, entonces esta teoría agarró mayor fuerza, mayor poder. ¿Qué incluye la teoría de la brecha? Bueno, la teoría de la brecha, si podemos, son unas ideas, no es algo comprobado, pero son suposiciones y son varias suposiciones que existen con respecto a la teoría de la brecha. Y significa lo explican que entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, allí están los miles de millones de años. Ustedes lo escuchan, sencillo, pero eso no afecta en nada. Sí afecta. Y sí afecta porque no es lo que la Biblia dice. ¿Cómo así? Bueno, hoy lo vamos a explicar, hoy lo vamos a profundizar en esto, pero no existe como tal esa teoría de la brecha. No hay esa separación. Ustedes pueden leer el versículo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí vienen los miles de millones de años, y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso es lo que dice nuestra Biblia. Entonces, personas cristianas para intentar acomodar la Biblia a las teorías de la ciencia, eh, dijeron esto. Y dijeron que habían catástrofes, ahí estuvieron los dinosaurios, las eras que tiene la Tierra y todo lo demás. Y también incluyen algunos en sus teorías, como les dije, hay varias suposiciones, y algunos incluyen la caída de Lucifer en este momento, un diluvio de Satanás, una catástrofe de Satanás. Entonces, ¿qué sucedió en este momento? Pero nosotros como tal no creemos en esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos lo que la Biblia dice de forma literal, histórico y gramatical. O sea que si vamos a tener que interpretar la Biblia, la vamos a interpretar de forma gramatical. O sea, qué es lo que dice, a quién fue escrita, por qué fue escrita y si obviamente hay partes simbólicas, lo vamos a tomar simbólico, pero hay partes históricas, lo vamos a tomar histórico. Hay partes de poesía, se va a tomar como la poesía en aquel momento, pero en esta parte no es nada poético y no tiene ningún simbolismo, sino que está hablando de forma natural y de forma histórica, cómo fue el que sucedió todo. Entonces, de esa forma lo vamos a interpretar y lo vamos a explicar y
Recuerden, la Biblia se explica así sola. No es que yo tengo que venir y defenderla y tirar, no, tirar argumentos, no. La Biblia se explica así sola. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Abrir la Biblia y buscar qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto. Y cuando entran estas teorías de hombres que quieren engañar, entonces hay que ver la Biblia, verla todo como un conjunto, decir, y ver qué es lo que me quiere enseñar Dios con esto. Entonces, hay algunos problemas con la teoría de la brecha. Primero, contradice lo que dice la Biblia. ¿En qué parte? Bueno, en Éxodo 20:11, creo que lo leímos en la semana pasada, ahí cuando Dios estaba dejándole a Moisés los mandamientos, hablando del día de reposo, ahí menciona el hecho de que son días que Dios lo creó en 6 días, todo. Entonces, no puede haber creado una cosa en un día, después pasar los miles de millones de años y después continuar como si nada en los otros días, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, no es lo que se explica ahí en Éxodo 20:11. Solo ahí hay problema. Es un versículo nada más. Bueno, el problema, lo que ellos dicen es que hubo la muerte de los dinosaurios. Hubo muerte. Los dinosaurios ellos dicen que eran carnívoros y ellos se mataban entre ellos. Entonces, y todo lo demás, catástrofe. Otros explican y añaden que hubo una raza antes de Adán. Y por eso es que estaba desordenado. Todo era diferente. Ya vamos a explicar eso desordenado. Pero entonces no se puede creer en esta parte, en la teoría de la brecha. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos 5:12, si ustedes lo buscan, dice que el pecado entró por un hombre y el pecado trajo la muerte. La muerte viene como consecuencia del pecado. La muerte viene a la humanidad como consecuencia de la desobediencia. Por eso es que viene. Entonces, no pudo haber muerte o sufrimiento antes del pecado. ¿Por qué? Porque aún 1 Corintios 15:45 y otros versículos nos explican. Hay otro más específico, dice que la creación gime. ¿Por qué? A causa del pecado. Entonces, no pudo haber sucedido esta catástrofe o los dinosaurios, los meteoritos y todo antes. ¿Por qué? Porque no había muerte antes. La muerte entró por el pecado. Y el pecado se menciona hasta después de Adán. Entonces no pudo haber, no cabe en la Biblia otra explicación antes ni otra raza antes. Y Génesis 1:29 y 30 leímos el lunes, que decía que los animales eran vegetarianos. En el principio, esa era la dieta, tanto de los hombres como de los animales, eran vegetarianos, eran las plantas, comer de los árboles y demás. Entonces, no entra en esta parte el hecho de la teoría de la brecha con esa destrucción y todo lo que hubo antes. No. Otro problema con la teoría de la brecha es que lo que intentan es el mundo, los cristianos con sus teorías, parecerse al mundo. Entonces hay un gran problema allí. La Biblia menciona, ¿verdad? Que si a Jesús lo persiguieron, a nosotros también. Si a Jesús lo acusaron, a nosotros también. Si dijeron un montón de cosas en contra de él, a nosotros también. Entonces, no es la base intentar quedar bien con el mundo. En ninguna forma, la Biblia lo explica en otros lados. Entonces, pero ellos intentaban meter estos miles de millones de años y acomodarlos en la Biblia, porque es lo que estaba popular en aquel momento, pero no es así, no es de esa forma. Bueno, Jesús lo menciona en Mateo y en Marcos 16, dice que en el principio varón y hembra los creó. El que los hizo, dice Marcos 10:6, el que los hizo en el principio, varón y hembra los creó. Entonces no pudo haber un principio
anterior a Génesis 1 y 2. No encaja esta teoría de la brecha en el relato, en lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo que en el principio estaba Adán y Eva, y allí Dios el propósito del matrimonio. Entonces no dice que estuvo toda la creación anterior y después de toda esa creación anterior vino Adán y Eva, y entonces no. Dice que Dios lo creó todo, 6 días, y ahí en ese principio, entonces Dios los había creado de esa forma, varón y hembra. Bueno, otro problema con la teoría de la brecha es que dicen que hubo hubo un cataclismo, hubo un diluvio de Satanás, y a eso le llaman ellos. Y cuando hubo este diluvio, entonces se crearon las capas geológicas, lo que miran como un montón de sedimentos y todo así, que hay una capa, después otra capa y después otra capa. Si miran la tierra, todo en su forma, entonces hay varias capas. Entonces dice, en el diluvio de la teoría de la brecha, allí se crearon estas capas. Entonces ya cuando viene el diluvio de Noé, dice, no, el diluvio de Noé solo fue algo para ellos, un tsunami, algo propio de donde estaba Noé, entonces no afectó a toda la humanidad. Entonces otra vez están desacreditando lo que dice la Biblia. Y el número 7 dice, ellos están malinterpretando la Biblia. Lo hacen de forma incorrecta, gramaticalmente y de forma natural. ¿Por qué? Esto tiene que ver también con lo que dice el número 8. De forma gramatical hay una unión entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Hay una conjunción. Nuestra Biblia en español también tiene la letra I como una unión. En el hebreo aparece también esta unión. Entonces, hay unos verbos y unas conjunciones propias del verbo o de la acción en Génesis 1.1. Propio de la acción de Génesis 1.1 está ligado Génesis 1.2. Entonces, si ustedes lo quieren estudiar ahí la parte gramatical, también allí está incluido, y hay una conexión, hay un nexo. Entonces, se explica una correcta interpretación simple y directa de Génesis 1.2 es de que cuando al principio Dios creó la tierra, estaba inicialmente sin forma, vacía y oscura, y el Espíritu de Dios estaba allí sobre las aguas. Varios intentan, ¿verdad?, darle una explicación a la palabra bará, o repoblar, o volver a llenar la tierra, pero no es esa la explicación de las palabras allí. Cuando Dios le da la orden, hoy vamos a estudiar la orden que Dios le da a Adán. Entonces no es volver a llenar la tierra, no, estaba vacía. Y esta explicación de vacía y oscura, recuerden, es un Génesis 1.1 y Génesis 1.2, va unido. Entonces cuando Dios creó algo, no podemos decir que estaba malo, pero dice la Biblia que en el día 1, ¿qué fue lo que vio Dios que era bueno? ¿Saben qué fue lo que vio Dios que era bueno? Génesis 1.3. Ahí en Génesis 1.3 dice el versículo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y en el 4, perdón, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Entonces, cuando Dios creó la tierra, eso no era bueno. Bueno, más adelante menciona que sí era bueno todo en gran manera. Eso es otra parte del problema de la teoría de la brecha, que ellos dicen que hubo pecado, hubo muerte, hubo otra creación antes de Adán, pero la Biblia dice que en el principio Dios todo lo hizo perfecto. Entonces el pecado no estaba antes, no había pecado antes. El pecado vino hasta después de la desobediencia de Adán y Eva, y ese pecado pasó a todos nosotros. Ya vamos a explicar más adelante por qué ese pecado pasa a todos nosotros. La Biblia lo menciona. Pero
Entonces, lo que dice es que estaba sin forma. La tierra estaba sin forma. ¿Por qué? ¿Es malo eso? No. Hay un ejemplo, si ustedes han visto alguna película o han estudiado de alfarería, personas que trabajan con barro, con vasijas, ellos agarran todo lo que ellos tienen, el barro, y lo ponen sobre un lugar y le empiezan a dar forma. Entonces, ah, todo es un proceso. Entonces, cuando lo ponen allí, le empiezan a trabajar y empiezan a darle forma. Entonces, antes, no es que estaba malo, era parte de un proceso. Entonces, cuando Dios empieza a darle forma, allí ve Dios que era bueno, que era bueno. Y ya ahora sí tiene una forma, una utilidad. Antes todavía no. Pero podemos decir, Dios creó algo malo. No, no podemos decir, sino que Dios estaba haciendo el proceso. Dios estaba haciendo el proceso. Yo sé que van a surgir o pueden surgir más preguntas, que bueno, escríbalas, por favor, escríbalas, mándeselas al hermano Ronald y con gusto lo podemos hablar o ver explicar qué es lo que dice la Biblia con respecto a eso el día domingo. Entonces escríbalas, por favor, escríbalas y envíelas. Bueno, perdón, vamos a hacer un breve repaso ahí. El día 1, ¿qué es lo que hizo Dios? La luz. No hizo las tinieblas, hizo la luz. Mencionábamos ahí que eh, había, no había un orden cronológico, pero el orden cronológico no se refiere a los días. El orden cronológico se refiere a la creación de los elementos de la Tierra. Cuando Dios creó el oxígeno, cuando Dios creó el nitrógeno, cuando Dios creó todos los elementos de la tabla periódica que estudiamos en la escuela y nos da tanto problema. ¿Cuándo Dios lo creó? No lo menciona la Biblia. Bueno, cuando Dios creó el agua, cuando Dios creó el fuego, no se menciona. Bueno, a esa parte nos referimos que no es cronológico el relato de, de la creación de los elementos. Lo que sí es cronológico es los días, como que Dios creó el primer día, que Dios creó el segundo día, en ese sí ahí está el orden y a eso Dios nos relata cómo Dios lo hizo y cómo Dios lo creó todo. Pero sabemos por la Biblia que tanto Jesús estaba en el principio y el Espíritu Santo estaba en el principio. Y ellos empiezan el orden, empiezan a darle forma a todo esto. Allí luego separa las aguas de los cielos y crea una expansión. Hoy va la pregunta 11 sobre la expansión. Después la tierra y vegetación. Después el sol, la luna y las estrellas. Ahí contestando, ahí se mencionaba una pregunta también el domingo con respecto a eso, ¿verdad? ¿Cuándo Dios creó las estrellas, planetas y todo lo demás? Bueno, en el día 4 se menciona que Dios creó todo allí, en el día 4. Y en el día 5 dice los peces y las aves. Dios los creó según su género y demás, y igual la tierra y la vegetación según su género y su especie y su familia. Y en el día 6 Dios creó los animales y creó al hombre. A Adán y Eva lo creó ahí. Entonces, hay preguntas. Yo sé que tienen que haber preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, muy bien, escríbalas. Escríbelas, por favor, y envíelas. Con gusto las vamos a ir contestando el día domingo o posiblemente antes ahí en el chat que tenemos de la clase. Luego, pregunta 11. ¿La tierra en la creación es la misma que tenemos hoy en día o ha sufrido algún cambio? Bueno, hay varios cambios. Hoy vamos a mencionar 4 cambios y estos cambios aparecen en la Biblia. Y lo único que uno piensa, no, todo fue así al principio. No, fue diferente. Y vamos a ver. Hay una expansión, ¿sí? Pero la expansión dice ahí que se llama cielo, ¿sí? Pero en Génesis 1.7 dice que hay una división. Usted lee en Génesis 1.7 dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así.
Entonces Dios acumuló una cantidad de agua abajo de la expansión. Digamos que esta franja de aquí es la expansión. Dios acumuló agua abajo de la expansión y acumuló agua arriba de la expansión. Varios dicen que el agua que estaba arriba de la expansión, eh, llámese cielos, llámese atmósfera, es algo en vapor. Y esto creando un efecto invernadero. Y eso se acompaña con lo que dice en Génesis 2.5, ahí adelantito. Sé que nos estamos adelantando, pero Génesis 2.5 dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y 5 y 6, 2, 5 y 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, otro cambio, algo diferente que estaba en la creación, es que no había lluvia en aquel momento. Y la lluvia empieza, ¿cuándo? Vamos a estudiar en Génesis 6, ahí empieza la lluvia. Entonces, y la expansión, ¿la tenemos hoy en día? No, no la tenemos. ¿Por qué? En Génesis 6 también la vamos a explicar qué sucedió con toda esa expansión. Vamos a estudiar ahí. Y eso, allí en Génesis 7:11, ahí se menciona, la verdad que todo cambió, todo cambió. Otra cosa que es diferente es la luz del día 1. Cuando dice, y vio Dios que la luz era buena, esa luz no se refiere al sol. ¿Por qué? Porque el sol fue creado hasta el día 4. Entonces, Dios hizo una creación sin sol. ¿Por qué? Porque luego nosotros tenemos una cultura de adorar cosas o darle mayor importancia a las cosas. Algunos pueblos, civilizaciones le dan más importancia al sol y a la luna. Son sus dioses. Entonces Dios no quería que no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y no quería que le dieran más adoración al sol. Entonces por eso aún tiene ese cuidado de crear el primer día sin necesidad de un sol. Pero había una luz y vio Dios que era bueno. Muy bien, excelente. Ya avanzamos la 11. Vamos a ver, nos alargamos otra vez un poquito. Vamos a ver. ¿Cuáles fueron las ordenanzas para Adán en Génesis 1:28? Habían 4 ordenanzas que podemos sacar ahí. Eh, no pudimos explicar bien, pero cuando Dios creó a Adán, lo creó diferente a toda la creación. ¿Por qué? Había algo diferente. Dios que dio algo de él a Adán. Génesis 1:28. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Noten esto. No solo el plural de hagamos a nuestra semejanza. Más adelante eso va a apoyar la teoría de la Trinidad, que Dios es 3 personas en uno solo, en un solo Dios. Pero dice conforme a nuestra imagen y semejanza. Más adelante dice que el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, imagen y semejanza. ¿A qué se refiere esta imagen y semejanza? Bien, hubiera sido una pregunta también. ¿A qué se refiere esta imagen y semejanza? No es nuestra imagen y semejanza física. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Lo explica Jesús en Juan. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, ¿a qué se refiere? Varias personas, teólogos, dicen que se refiere a las características morales de Dios o características espirituales que el hombre tiene. La capacidad de razonar, la capacidad de pensar, de sentir, de expresarse, de alabar, capacidades morales de hacer lo bueno y todas características morales de pensamiento. La creación no lo tiene.
Solo el hombre lo tiene. Por eso somos importantes, porque somos creados a imagen de Dios. Pero, sí, como dice en el Nuevo Testamento, ninguno tiene que tener mayor concepto de sí del que deba tener. Tenemos que interpretar bien la Biblia. Tenemos que interpretar bien la Biblia. ¿Somos importantes para Dios? Sí, porque somos creación de Dios. No podemos decir que no valemos nada. No, para Dios somos importantes. Y explicábamos el domingo, somos tan importantes que Dios mandó a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros. ¿Somos valiosos? Sí, porque el Hijo de Dios vino a morir por nosotros. ¿Somos importantes? Sí, pero no somos más importantes que Dios. Por eso dice el versículo ahí, Pablo lo menciona, ninguno tenga mayor concepto de sí del que deba tener. Entonces, Dios creó eso. Pero Dios nos creó también y nos dio órdenes. A Adán le dio ciertas órdenes. 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Perdón, ahora sí los tenemos. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. No es vuelvan a llenar la tierra, como dice la teoría de la brecha, sino que llenen la tierra. Sojúzguenla, señoreen sobre la tierra, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre tenía la autoridad que Dios le había dado. Y algo, creo que lo vamos a explicar más adelante, en el capítulo 2 se menciona que en el capítulo 1 se menciona que Dios le dio nombre a ciertas cosas. Eso muestra que Dios tenía la autoridad. Pero Dios le delega también al hombre cierta autoridad. Y una de esas autoridades, en el capítulo 2 lo vamos a ver, que era ponerle nombre a todos los animales. ¿Sí? Dios le dio esa tarea. El hombre tenía esa capacidad mental para ponerle nombre a todos los animales. Y Dios lo creó para multiplicarse, para crear la tierra. Entonces, también le dio esa característica al hombre y, como se explica en el capítulo 2, le dio también a la mujer también los órganos para poder cumplir esta función. Vamos a hablar sobre el matrimonio después, que también se explica en Génesis, y vamos a ver de esto también, cómo Dios lo hizo perfecto en el principio. Como dice el 31, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y en el 2:1, pero vamos a quedarnos con esto, 1:31. Dios lo creó todo perfecto, para ti y para mí. Cuando nosotros damos una charla sobre pureza, y uno de los tópicos principales es lo que yo creo de la creación, como yo creo, como yo miro la creación, define lo que yo creo acerca de Dios. Y al revés también, lo que yo creo de Dios va a determinar cómo yo miro la creación, cómo yo creo en la creación. Entonces, leamos, razonemos, pensemos y miremos todo lo que Dios ha creado para nosotros. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, un placer. Nos vemos el día viernes, si Dios lo permite, y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Hay una pregunta ahí. ¿Podemos creer en los miles de millones de años que dice la ciencia? ¿Podemos creer en eso? Bueno, lo vamos a contestar el día viernes, si Dios lo permite. Bueno, hermanos, nos vemos. Un placer. Dios les bendiga. Manden sus preguntas.